Buenas tardes, Dios bendiga. Le doy gracias al Señor por la oportunidad, vive Jesús, que Él me da una oportunidad más, vive Jesús, de estar llevando el mensaje de la palabra del Señor, vive Jesús, aleluya, su palabra en este tiempo, vive Jesús. Tiempo de angustia, vive Jesús. Poderoso Santo. Estoy angustiado, vive Jesús, aleluya, porque muchas veces el pueblo de Dios, vive Jesús, aleluya, lee la palabra del Señor, vive Jesús, aleluya, y muchas veces no entendemos, vive Jesús, muchas veces el Señor nos revela a través de sueños y no entendemos, vive Jesús, aleluya. Pero en este tiempo hay una controversia de Jehová Dios, vive Jesús, con Israel, y diré yo con el pueblo, vive Jesús, entero, el pueblo cristiano, vive Jesús. Porque el Señor se ha cansado, vive Jesús, de tantas bendiciones que Él da, vive Jesús, como en el tiempo del diluvio, vive Jesús, cuando el Señor miró la tierra y vio que todo lo que había era maldad, vive Jesús, y el Señor mandó, vive Jesús, el diluvio para destruir aquella generación, vive Jesús. Solamente 8 personas se salvaron, vive Jesús, aleluya, por la misericordia de Dios. En este tiempo, vive Jesús, es el tiempo de el Señor mandar otra vez, vive Jesús, a su Hijo Jesucristo, vive Jesús, tiempo que se dice donde va a venir a buscar la iglesia, su iglesia, vive Jesús. Pero estoy escudriñando el libro de Oseas, vive Jesús, capítulo 5, versículo 15, dice así: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, vive Jesús. Lo que está pasando, yo diría que todavía es poco. Con lo que ha de pasar, vive Jesús, aleluya. Porque el pueblo de Dios, que se llama pueblo protestante, vive Jesús, aleluya, de la iglesia del Señor, que ha sido sellada con la sangre del Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo, vive Jesús, aleluya, el sello del Espíritu Santo. Esa iglesia está reconociendo a Israel como un pueblo santo, vive Jesús. Y la controversia de Jehová Dios, vive Jesús, con Israel es que Israel, vive Jesús, desde que cruzó hacia la tierra prometida, ha sido un pueblo adúltero, vive Jesús. Y cuando Jesús vino, vive Jesús, aleluya, que nosotros hemos leído tantas veces la historia, vive Jesús, que el enemigo trató de eliminarlo desde que era niño, vive Jesús, aleluya, y estuvo mucho problemas y persecuciones en el ministerio, vive Jesús, aleluya. Y el enemigo siempre ha tratado, vive Jesús, aleluya, de destruir al pueblo de Dios. Aquel que fue, vive Jesús, ganado con la sangre de Jesucristo. Ese pueblo tiene que entender, vive Jesús, que Israel despreció a Jesús. Aún Jesús, con la misericordia, cuando Jesús estaba en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Porque Jesús no vino aquí para condenar al pueblo de Israel ni al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Por él vive Jesús. Para que el mundo reconociera que él había venido como representante a la tierra, vive Jesús, aleluya. Porque mucha gente no creían, vive Jesús, aleluya, que hubiera un Dios. Y a través de sus prédicas, de él y de los discípulos, aquellos hombres, vive Jesús, que dieron hasta la muerte, vive Jesús, para ello, para que este evangelio llegara a nosotros, vive Jesús. Pero hay un pueblo que se le llama el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, vive Jesús, que confunden una cosa con otra, vive Jesús. Y están ciegos y se le presenta una cosa y ellos ven otra. Vive Jesús, aleluya. Anoche estaba yo en mi cama y desperté riéndome porque yo estaba en una iglesia y entonces una hermana se quitó una chancleta y la puso en una silla y la pastora dice: oh, me trajeron una bolsa de hielo. Y yo dije: hermana, no es una bolsa de hielo, eso es una chancleta. O sea, que muchas veces el Señor nos presenta un ángulo, una escena, y nosotros la vemos de otra forma, vive Jesús. Porque estamos ciegos. El enemigo ha cegado a la iglesia y la tiene dormida, vive Jesús, aleluya. Y nosotros estamos viendo, el pueblo de Dios está viendo a Israel como el pueblo de Dios, vive Jesús. El pueblo escogido. El pueblo escogido es aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y ha sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios, sellado por el Espíritu Santo. Israel, hasta que no acepte, vive Jesús, aleluya, en el pecado que está. Israel, hasta que no acepte, vive Jesús, aleluya, las consecuencias de haber dado la espalda al Hijo de Dios, vive Jesús. Ellos van a tener que pasar muchas cosas. Y aunque Dios le está dando grandes oportunidades, vive Jesús, aleluya, el diablo los tiene ciegos, diciendo, vive Jesús, aleluya, que es porque es el pueblo escogido. Pero yo, como hombre de Dios, vive Jesús, yo digo que Israel es el pueblo donde Jesús nació. La ciudad de Judea es la ciudad de Jesús, y yo digo un barrio que se llama Belén, ahí fue donde Jesús nació. Pero todo aquel que vive en Israel no es israelita, vive Jesús, aleluya, porque ahí hay tantas personas de diferentes naciones que no son del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo de Judea, vive Jesús, aleluya. Los judíos, esos son los pueblos de Dios, el pueblo de Dios. Y muchos no han reconocido a Jesús. Muchos de los judíos todavía no han reconocido a Jesús como su Salvador. Están esperando al Mesías, vive Jesús. Porque el enemigo los tiene engañados, están ciegos, vive Jesús, por haber rechazado al Hijo de Dios. Y todo aquel que rechaza al Hijo de Dios, vive Jesús, en este tiempo están ciegos. Tantas iglesias que se llaman cristianos porque predican la palabra de su forma, ya ellos son cristianos a su parecer, vive Jesús. Pero no todo el que dice Señor, Señor, vive Jesús, aleluya, entrará al reino de los cielos. Dice la palabra del Señor que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, vive Jesús. Jesús dijo,
dejad a los niños venir a mí, porque de lo tal es el reino de los cielos. Y nosotros sabemos que Jesús escogió a los niños. Vive Jesús, aleluya, por su inocencia. Vive Jesús. Y hoy en día el enemigo lo está destruyendo en las escuelas y donde quiera. Vive Jesús, aleluya. El enemigo está destruyendo a los niños, la juventud, con drogas y cuanta cosa hay. Y muchas veces los padres no les interesa. Vive Jesús, aleluya. Porque los niños los mandan para las escuelas muchas veces sin orar, sin hacer una oración y encomendárselo a que Dios los guarde. Y ellos se van para sus trabajos y no se preocupan lo que está pasándole a sus hijos. Vive Jesús. Y por eso es que el enemigo empieza por la niñez. Vive Jesús, aleluya. Y hay muchos niños hoy en día que yo he visto niños de 3 años que ya son unas víboras. Vive Jesús, aleluya. Porque la forma del padre comportarse, eso se le pasa a los hijos. Vive Jesús. Son herederos de la mala vida que tienen sus padres. Vive Jesús. Y tanto el pueblo de Israel, vive Jesús, como el pueblo llamado de Dios, que fue sellado, vive Jesús, con el Espíritu Santo, que se han ido por otros caminos, van a tener que darle cuenta a Dios. Vive Jesús. Porque Dios viene a juzgar la tierra. Vive Jesús. Aquel que no esté sellado y que no esté viviendo una vida santa como Jesús vino a traer, vive Jesús, aleluya, esos se quedarán, vive Jesús, para otras cosas grandes que van a pasar, vive Jesús, aleluya. Estamos en tiempo, vive Jesús, aleluya, que muchas veces la gente se arrepienten y no son arrepentimientos sinceros, vive Jesús. Sabemos que lo que el pueblo de Dios está haciendo, ese que dicen que es el pueblo de Dios Israel, que está haciendo, no son cosas de Dios, vive Jesús. Porque en el tiempo antiguo, vive Jesús, aleluya, Dios tenía la ley. Y muchos eran muertos, vive Jesús, cuando violaban la ley, vive Jesús. Y en ese tiempo, vive Jesús, aleluya, sabemos que muchos pueblos perdieron la vida, mucha gente perdió la vida, vive Jesús. Sabemos que aún Moisés, vive Jesús, por haber desobedecido una orden que Dios le dio, vive Jesús. Sabemos la historia de Moisés, lo que le pasó. Lo que le pasó a Elías, vive Jesús, aleluya, por irse a meterle a una cueva, vive Jesús, aleluya. Dios lo reemplazó. Y aunque Dios se lo llevó con un propósito, vive Jesús, aleluya. Porque siempre que sucede algo, Dios cambia los planes, pero hace un propósito. Cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito, vive Jesús. Cuando Dios permitió que el enemigo fuera al huerto del Edén, allá a hablar con la mujer, vive Jesús, aleluya, Dios tenía un propósito, vive Jesús, aleluya, que quizás no lo vemos en la palabra, pero si vemos, aleluya, en la palabra donde dice que lo que le iba a pasar a la serpiente, vive Jesús, aleluya, que aquel que naciera de mujer, vive Jesús, aleluya, le iba a pisar la cabeza, y ese es Jesús. O sea, Dios tiene un propósito para cada cosa. Y hay muchos secretos en la Biblia, vive Jesús, desde un principio. ¿Por qué pasó lo que pasó con Caín? Vive Jesús, aleluya. Todas esas cosas son propósitos de Dios. Dios tiene un propósito con todo esto que está pasando en Israel ahora mismo. Vive Jesús, aleluya. Israel se está creyendo que Dios le está dando la mano y que Dios lo está ayudando. Pero en estos días
vive Jesús, aleluya, si yo, vive Jesús, he escudriñado la palabra del Señor, Israel va a pagar las consecuencias, vive Jesús, de todo lo que está haciendo, vive Jesús. Si es que el pueblo de Dios tiene que despertar, aquel pueblo que fue sellado por la sangre de Jesucristo y que fuimos llamados a llevar el evangelio verdadero, vive Jesús, aleluya. El evangelio de paz y de amor, vive Jesús. Ese pueblo que se ha ido por otros caminos tiene que despertar, vive Jesús, aleluya, y darse cuenta que no es tiempo para estar jugando, vive Jesús. Como el ratón, el gato y el ratón, a ver quién coge el queso, vive Jesús. Porque podemos tener una sorpresa, la cual Israel va a tener una sorpresa, vive Jesús, aleluya, porque grandes cosas van a pasar, vive Jesús. Si es pueblo de Dios, que Dios te bendiga en este momento, vive Jesús, aleluya. Que Dios te dé la paz, que Dios te dé la seguridad, aquel pueblo que fue llamado, limpiado por la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, vive Jesús, aleluya. Despertemos, vive Jesús, alabemos y glorifiquemos a Dios de 7 a 7, vive Jesús, aleluya, aunque estemos trabajando, aunque estemos donde estemos, vive Jesús, no es tiempo de dejar que el Espíritu de Dios, aleluya, se duerma en nosotros y el Espíritu de nosotros se duerma, porque el Espíritu de Dios siempre está dispuesto a despertarnos, vive Jesús, aleluya, pero si nosotros lo dejamos, vive Jesús, aleluya, el Espíritu de nosotros se duerme y el Espíritu de Dios no puede actuar en nosotros, vive Jesús. Porque el Señor dice que en estos tiempos tenemos que dormir en el Espíritu, andar en el Espíritu, vive Jesús, aleluya. Porque grandes cosas están pasando. El enemigo anda como león rugiente, destruyendo a todos aquellos, vive Jesús, aleluya, que Él pueda destruir para llevárselos para su reino, vive Jesús. Hay una guerra espiritual entre Jehová Dios y el enemigo, vive Jesús, aleluya. Porque el enemigo quiere llevarse a todo el mundo para allá con él, para el infierno, pero Jehová Dios quiere llevarse a todo el mundo para el reino de los cielos, para darnos vida eterna y vida en abundancia, vive Jesús. Sabemos que en este tiempo, vive Jesús, hay tantos falsos profetas que se han levantado, vive Jesús, aleluya, que se han levantado en estos tiempos, vive Jesús. Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, vive Jesús, capítulo 2, versículo 1, nos habla, vive Jesús, que nos cuidemos de los falsos profetas y de los falsos maestros, vive Jesús. Porque dice que en este tiempo hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, vive Jesús. Esa gente que han dejado de servirle al Señor y están haciendo otras cosas, vive Jesús, aleluya. Esta nación, vive Jesús, que empezó sirviéndole a Dios, vive Jesús, grandes hombres, se ha levantado de aquí de esta nación, vive Jesús, tanto de aquí como de Puerto Rico, llevando el evangelio por diferentes partes. Hoy están adorando a otros dioses, al Dios de los demonios, vive Jesús. Con sus leyes, vive Jesús, con la prohibición de la verdad, porque ya la verdad no se puede hablar, vive Jesús, porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, vive Jesús, porque Dios los ha metido, vive Jesús, Dios los ha cegado, vive Jesús. Mucha gente dice en el diablo, pero el diablo no hace nada si Dios no se lo permite.
El diablo tocó a Job porque Dios se lo permitió, vive Jesús, aleluya. Y sabemos, vive Jesús, que todos los movimientos que se hacen en el mundo son bajo la voluntad de Dios, vive Jesús. Porque Dios vela por su pueblo y Dios vela por todo el mundo. Dice que sale el sol para los buenos y sale para los malos. Llueve para los buenos y llueve para los malos. No hay distinción de personas. Vive Jesús. La distinción de personas va a haber allá cuando lleguemos delante del trono de Dios. Vive Jesús. Y entonces por sus obras, vive Jesús, nos conocerán y por sus obras, vive Jesús, tendremos la puerta que nos hemos ganado, vive Jesús. Pues lo que Dios te bendiga en este momento, vive Jesús. Le doy gracias al Señor, alabo y glorifico su nombre. Señor, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, Padre Santo, Padre bueno, que a través de Jesucristo, de la sangre derramada en aquella cruz del Calvario, Señor, hemos sido limpios, Padre Santo, Señor, y hemos reconocido a Él como hijo tuyo, Señor. Le damos gracias, Señor, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, por este pueblo que te sirve, mi Dios Padre Santo. Que tú abras los corazones y vean a través de las cosas que están sucediendo, de los hechos que están sucediendo, mi Dios, que el tiempo está cerca, vive Jesús, aleluya. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén.